Bien, licenciado y compañera, tengan muy buenos días con las disculpas del caso de que no pude presentar mi exposición el día martes por inconvenientes técnicos. Sin embargo, lo haré por este medio. Entonces, la importancia de la neurociencia aplicada al trabajo. Pero antes, pues realicé un tipo de, llamémosle, bosquejo en cuanto a la neurociencia aplicada a la antropología, puesto que se apoyan mutuamente, se dan conceptos en los que se apoyan y precisamente así se logra tener una mejor concepción del ser humano en cuanto a su medio, en cuanto a su comportamiento y así. Precisamente es la neurociencia la que va a aportar estas explicaciones de la estructura, del comportamiento del ser humano a partir de la estructura y las funciones del sistema nervioso. Entonces, eso es lo que nos presenta o para lo que es importante la neurociencia. Sin embargo, algo para lo que no nos puede dar una explicación así profundamente como lo hace la antropología es en cuanto, por ejemplo, el pensamiento, los valores, las costumbres, la cultura. No lo hace, puesto que se ocupa solamente de, por ejemplo, dónde se ubica el pensamiento, dónde se ubica la memoria, en cuanto al sistema, ¿no? Nervioso, en cuanto al sistema eh, propio del pensamiento, dónde se ubica. Entonces, en cuanto a esa parte, la utilidad de la neurociencia y de la, eh, y de la antropología, cómo se ayudan mutuamente. En ese caso, el objetivo que tiene la neurociencia es comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir las emociones, para producir los pensamientos, para regular las conductas y las funciones corporales básicas que desarrolla el ser humano. La respiración, los latidos, porque el ser humano parpadea, o sea, qué sucede en el organismo, en el sistema nervioso cuando el ser humano camina y todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces la neurociencia da una explicación científica, da una explicación desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista formal del funcionamiento de estas funciones, valga la redundancia, del cuerpo humano. ¿Qué está pasando en las neuronas cuando el ser humano está tratando de conectar ideas, cuando el ser humano está tratando de hablar? Entonces todo esto lo explica la neurociencia. Eh, por eso se dice, ¿no?, que es precisamente el cerebro el que va a determinar cómo respondemos nosotros a los estímulos del exterior y va a determinar también cómo vamos a entender el mundo que nos rodea. Y para eso también evidentemente nos ayuda la neurociencia. ¿Por qué? Una buena estructura cerebral o un correcto desarrollo de la estructura cerebral va a permitir que el ser humano se desarrolle y conviva normalmente con la realidad que le rodea. Sin embargo, si hay una dificultad, hay un problema, entonces no va a ser una unión correcta, una unión pues que vaya a satisfacer. Lo que ya mencionábamos anteriormente, ¿no? Gracias a la neurociencia se pueden establecer las áreas, por ejemplo, de la lingüística, en qué lugar se ubica el área del lenguaje, que precisamente en cuanto a los hemisferios, el área del lenguaje de la comunicación se ubica en el área izquierda del cerebro, ¿no? Por ejemplo, se determina que el hipocampo es el encargado de la memoria, qué área del cerebro también se encarga de la visión tridimensional y ese tipo de situaciones. Pero lo que pasa es que el neurólogo no es antropólogo, no da una explicación de la verdad, no da una explicación de la moral y cómo actúa el hombre en la realidad. Solo da explicaciones del comportamiento de este hombre. No busca dar una visión del hombre en cuanto a su moralidad, en cuanto a sus sentimientos, a sus emociones y todo este tipo de situaciones. Si bien da una explicación de por qué se producen, o más bien, o qué motiva en cuanto al funcionamiento del cerebro, no lo da en cuanto a las motivaciones últimas, a la finalidad, porque ya de eso se encarga el antropólogo, sobre todo en antropología filosófica,
que viene siendo la filosofía del hombre, valga la aclaración ahí, y precisamente es el antropólogo el que da la explicación del hombre en cuanto a su libertad. Ok, tenemos la libertad de hacer todo, pero no todo es lícito. Tenemos la capacidad de realizar todas las acciones que queramos, pero no todas las acciones a la vez. Entonces este tipo de reflexiones ya le corresponden al antropólogo. Y es precisamente esto lo que permite que se pueda entender al hombre de una forma más exacta, una forma más clara, una forma más sencilla. Así entonces se tienen las relaciones entre neurociencia y antropología. Eh, por una parte, el neurólogo sabe y conoce qué es la realidad y qué es la irrealidad. Conoce y distingue cuál es el pensamiento correcto o cuál es el pensamiento absurdo. Pero lo conoce como nociones, no con claridad como lo conoce el antropólogo. Porque recordemos que es precisamente el antropólogo el que se preocupa de esto, ¿no? De conocer la realidad del hombre, de conocer el pensamiento del hombre, de conocer la moralidad del hombre. Sin embargo, el neurólogo, por su naturaleza de ser humano, de ser hombre, también conoce estas realidades, puesto que todos los hombres las conocemos, pero no la conoce de una forma especializada como lo hace el antropólogo. Entonces, en conclusión, vamos a decir que la antropología y la neurociencia se apoyan mutuamente en investigaciones sobre el hombre para dar una explicación más clara y certera de la realidad. Porque las explicaciones que da la neurociencia son explicaciones científicas del hombre, mientras que las explicaciones que da la antropología son explicaciones filosóficas del hombre. ¿Y cuál tiene más peso? Pues ambas se complementan mutuamente porque el hombre es un ser de naturaleza racional y pues de naturaleza filosófica, evidentemente. Ahora bien, la neurociencia muestra cómo las potencias psíquicas están asociadas a un sector del sistema nervioso debidamente activado. Eh, Se tiene la parte izquierda que es un poco más analítica, un poco más formal, mientras que la parte derecha se asocia con la parte creativa. Y gracias a este entramado de interrelaciones neurales se puede identificar la relación mente-cuerpo. Es decir, la mente pues, va a dominar el cuerpo a través de todos los mecanismos o todo el sistema nervioso. Entonces, precisamente eso. Ahora bien, la neurociencia es de suma importancia en todas las áreas, pero adquiere especial relevancia en la educación y en el trabajo. Porque en la educación porque ayuda a entender más que todo la parte del desenvolvimiento de algunos estudiantes con problemas de aprendizaje. Y en el trabajo porque ayudan a potenciar y a mejorar la visión que tienen los negocios y las empresas. Entonces, básicamente eso. Así llegamos también a la antropología aplicada al trabajo. Se refiere al estudio de los mecanismos intelectuales, emocionales y bioquímicos que influyen en la dirección y gestión de las organizaciones a partir de los descubrimientos generados en neurobiología, neuroquímica y neurofisiología y al estudio de la cognición y el comportamiento, precisamente eso. La antropología, en cuanto a la visión del trabajo, va a aportar esto, una visión más clara de cómo el hombre en su ámbito de trabajo se va a relacionar afectiva y efectivamente tanto con sus compañeros, con los materiales, con el quehacer diario, con los jefes y va a descubrir cuáles son las cuestiones que están pasando en su, en su sistema nervioso, ¿no? La importancia precisamente de la neurociencia es que va a brindar una visión de cuáles pueden ser las interferencias, cuáles pueden ser las situaciones de motivación que van a hacer que el trabajo sea más óptimo y más efectivo. Bueno, entonces la neurociencia va a permitir desarrollar técnicas que favorezcan las capacidades tanto de los jefes como de los trabajadores. Entonces, con respecto a estas técnicas nos va a permitir optimizar la atención, desempeño y motivación de
los trabajadores más que todo, porque precisamente es lo que se busca. Al tener conocimiento de este tipo de situaciones, nos va a permitir un desarrollo óptimo de todo este tipo de factores. Otra cuestión bastante importante es que permite potenciar la visión del negocio, es decir, gracias a que se desarrollan técnicas efectivas que permiten la optimización de la atención y permiten el desempeño y la motivación, nos permite también que el negocio vaya creciendo cada vez más y se vayan alcanzando las metas y los objetivos planteados. Entonces tenemos una mejor toma de decisiones que van a favorecer no solo a los líderes de la empresa o del negocio, sino que van a favorecer a las personas que son más los trabajadores. Y a causa de esto se fortalece el liderazgo y se van creando nuevos líderes. Muy bien. Ahora vamos a hablar de cuáles son las principales neurociencias. Se habla de tres, de la neurobiología, la neuroquímica y la neurofisiología. La primera de ellas estudia la organización de las células del sistema nervioso que permiten el comportamiento humano. Y es precisamente eso. Estudiar cómo estas células se interrelacionan para dar paso al comportamiento humano. Y cómo responden a los estímulos exteriores del ser humano. ¿Y qué son los estímulos exteriores? Precisamente las relaciones con las otras personas, las relaciones con el medio ambiente y así. La neuroquímica estudia de las sustancias químicas y cómo influyen en las neuronas. Aquí se estudia mucho la parte de la dopamina, de la serotonina, que son las sustancias del amor y de la felicidad. Precisamente eso, ¿no? Cómo estas sustancias químicas pueden producir esos sentimientos. Y la neurofisiología, que estudia el comportamiento de las neuronas o grupos de neuronas aisladas y cómo se conectan e intercambian energía. Entonces, esas son las principales neurociencias. Bueno, y para concluir, pues se tiene que la importancia de la neurociencia en el trabajo es tal que nos permite optimizar recursos, optimizar personal y cumplir los objetivos. Entonces, eso. Y en cuanto a la antropología, la neurociencia y la antropología deben ir de la mano si quieren brindar una explicación más certera del hombre en la realidad y en el mundo, que es básicamente lo mismo. Entonces, muchas gracias y pasen feliz día.